Bueno, pues ya estamos con ustedes de nuevo y en esta ocasión nos acompaña Humberto Balbuena. No sé qué profesión tiene, disculpa, sé que es el encargado, ¿no? Por parte de ACA de gobernanza, pero bueno, ahora nos comentará Humberto Balbuena, que es el director de Políticas y Gobernanza Ambiental de Amazónica de ACA. Es una persona que conoce bien porque este asunto, porque además manejan fotos, como decíamos, satelitales de alta calidad, ¿no? Digamos que pueden ayudar a entender la deforestación en la Amazonía. Buenos días, Humberto, ¿cómo estás? Ah, eres abogado. O sea, abogado desde el punto de vista ingenieril, casi. Bueno, Humberto, mira, yo hablando con especialistas hace ya tiempo, ¿no? No sé si recordarás algunos de los eventos más importantes quizá de los últimos tiempos que tenían que ver con la zonificación, la zona de la Reserva Territorial Madre de Dios, justamente donde terminan las concesiones, ¿no? de uso maderero, que ha habido un evento, que hubo una muerte, ¿no? Hace un año, creo que más o menos un año, ¿no? Y pidiendo un poco a ver qué reflexión podemos hacer sobre y cómo se están moviendo, ¿no? las aguas en distintos puntos, ¿no? La Pampa también, pues hemos tenido problemas el año pasado también, en otros sitios. A veces no tenemos datos, ¿no? No tenemos datos significativos en cuanto al, por ejemplo, el número de personas que habitan la Pampa, que a veces es la única forma es por imágenes satelitales, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de la reserva territorial, ¿cuán cerca está los posibles campamentos, quizá, que son además temporales, ¿no? de los mascopiros o de los eh, contacto bueno, no contactados que se llaman, ¿no? Que les suelen llamar, o aislados, respecto de algunas concesiones. Eh, ¿Cómo está la región de Madre de Dios últimamente? Porque hemos visto datos alarmantes en cuanto a deforestación, Humberto. Espera, dame un segundo, Humberto. Me acabo de dar cuenta que no se te está escuchando en el Facebook. Discúlpame. Ahora, Ya. ahora sí, y menos mal que me han avisado rápido por interno. Bueno, Sí. estábamos presentando un poquito para volver a iniciar la deforestación en la Amazonía y en este caso en Madre de Dios, cuán importante es, porque parece que sigue siendo alarmante, Humberto. Sí, por supuesto. Bueno, Madre de Dios es una de las regiones con mayor biodiversidad en el país, ¿no? Es una zona rica en biodiversidad, en especies forestales, en especies de fauna. Evidentemente está siendo azotada por la deforestación, sobre todo por minería ilegal durante ya bastantes años, ¿no? Nosotros, o el trabajo que nosotros tenemos es identificar a través de imágenes satelitales el avance de esta deforestación, ¿no? Y sobre todo, no solamente es una foto de lo que identificamos como deforestación, sino que intentamos interpretar qué es lo que identificamos. Y, por ejemplo, hemos encontrado que en los últimos 2 años más de 18.000 hectáreas han sido deforestadas, ¿no? Pero hay un dato curioso. La gran mayoría ha sido dentro del corredor minero, que es la zona aparentemente permitida para desarrollar minería en Madre de Dios, y ha disminuido en otras, fuera del corredor minero, es decir, en áreas naturales protegidas, en reservas indígenas, entre otros, ¿no? Cocopita. ¿Qué tal, don Humberto? Muy buenas. Usted es un experto en temas ambientales, ¿no? Experto sobre todo en políticas, gobernanza ambiental, ¿no? Y diseños para que normalmente podamos conocer la realidad.
pero ¿no le parece que ya estamos cansados de decir deforestación, deforestación, 18.000 hectáreas por acá, monocultivos, la minería ilegal, y no hacemos absolutamente nada? Yo veo, yo ya me voy a, yo, discúlpeme, vuelvo a repetir, peinando canas en los últimos peldaños de mi vida, ya me esperan arriba, y esto no va a cambiar, cada día está peor. ¿Qué hacemos? Sí, no, definitivamente. Por ejemplo, el operativo Mercurio fue un primer intento de querer cambiar las cosas, ¿no? Evidentemente, la zona de concentración de los mineros, que era La Pampa, se quebró, ¿no? Pero creo que no ha sido suficiente. Coincido con ustedes que evidentemente hay que hacer más. Creo que la labor del Estado es fundamental. Creo que el Estado no debe doblar la mano. Creo que el Estado debe tener una posición firme. Primero, por ejemplo, no ampliar el proceso de formalización minera, que sería terrible, ¿no? Y segundo, entender que dentro del corredor minero hay que procurar realizar una minería responsable, en todo caso, ¿no? Pero fuera del corredor minero hay que condenar definitivamente el desarrollo de la actividad minera porque hay zonas protegidas, hay reservas territoriales, pueblos indígenas que hay que defender. Entonces yo creo que el Estado debe incentivar esa acción de intervención que ha bajado bastante en Madre Dios. Ustedes que están ahí conocen que evidentemente la labor del Estado ha bajado considerablemente, ¿no? Y no es la idea, ¿no? Porque evidentemente ante el retroceso del Estado la ilegalidad va a aumentar, ¿no? Y es cierto, ¿no? El costo de la ilegalidad es tan bajo Ujú. que definitivamente es una alternativa, incluso económica, para desarrollar, ¿no? Pero el coste de la ilegalidad es tan bajo porque las autoridades lo quieren permitir. Lo digo porque yo siempre pongo este ejemplo y me van a escuchar, que me voy a cansar y seguiremos hablando de esto. Pero voy a cambiar hoy de ejemplo. Le pongo, usted está en Lima, ¿verdad? Sí, bueno, sí, pero viajo Bueno, no, bastante a no, no, Madrid. no, no. Estoy preguntándolo para poner el Ah, ejemplo. Usted en su barrio, ¿cuántas boticas tiene? No sé, puede haber decenas de boticas, ¿verdad? Y cada una de esas boticas tiene que cumplir una serie de reglamentos, ¿verdad? Usted que es abogado, ha estudiado derecho. Esas boticas, si no cumplen el reglamento, ¿qué les pasa? No le dan, la pues no le dan cierran, la licencia, no le dan la 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 licencia. cierran cierran y le multan. y las multan. No Vale. le dan la licencia para No, partir. no, directamente si es en el inicio no le dan la licencia, ¿verdad? Vale, pongamos segundo. ¿Pueden repartir medicamentos desde el comienzo o tienen que estar abiertas primero, ver cómo son sus condiciones de salud, sus condiciones de salud entre comillas, ¿no? Sus No, no pueden condiciones de... repartir. No pueden No, no repartir pueden. medicamentos hasta que no tengan la autorización. Así Y Así es. si lo es. reparten, ¿qué les pasa? Multa también. Multa y cierre de negocio. Un restaurante, si no cumple con las disposiciones de políticas públicas, ¿qué le pasa? O sea, Sí, le igual, te cierran cierran, te y le cobran. multan, Le ¿no? mu- Sí. ¿Qué le pasa a un minero que está haciendo minería en zona informal? Un minero informal que tiene ya su reinfo hecho. ¿Qué le pasa si entra la autoridad? Pregunto. Resulta totalmente lamentable la respuesta que te voy a dar, pero no le pasa nada. ¿Qué le Y no pasa a le un pasa minero nada. ¿Qué le pasa a un minero ilegal? No digo informal ya. Ilegal que esté haciendo minería en una zona, pues escapa y bueno, pues a lo que voy es. Y otras veces pongo el tema de las licencias de radio, que al final son licencias, son concesiones, ¿no? Como lo del tema de una franja donde puedas hacer minería, ¿verdad? Tú puedes hacer minería en una franja y si lo haces de forma correcta, pues te dan la licencia, etcétera. Pero en el caso de las ondas radiofónicas, pues es eso, ¿no? Tienes un espectro y te dan permiso para hacer uso de ese espectro, ¿no? Y si lo haces mal, no vas a poder hacerlo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué en otros sectores se exige y en este de la minería no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque el problema de la minería ilegal y la minería informal es que está siendo analizado ya no como un problema ambiental, como realmente lo es, sino como un problema social, ¿no? Quieren amparar el hecho de dar beneficios especiales a través del Reinfo para precisamente permitir, ¿no? Que la actividad económica no se afecte y al mismo tiempo fomentar que se formalicen. Pero yo les digo, si siguen ampliando la posibilidad de poder seguir teniendo el Reinfo vigente, ¿qué incentivo vas a tener tú? ¿Qué? ¿Pagar impuestos? ¿Pagar planilla? ¿Tener que pagar multas?
Llevo Por eso, siete, evidentemente, el costo de legalidad es bajo, ¿no? 7 años y medio aquí, todo lo que ha sido ampliación lo decíamos, ¿no, Coco? Parece que es una Desde el ampliación mal sine die. llamado, del proyecto Mercurio, anda, bombardea, saca la mugre, y punto, 1 millón y tantos soles para las Fuerzas Armadas, helicópteros, los jefes en buenos hoteles, comiendo bien, eso no da resultado, no da resultado. Aquí tenemos que ser más fuertes. A mí ya, yo a veces me desespero, digo ya, que desarmen, madre de Dios, que se lo lleven, Pero, porque yo vengo viviendo la fiebre del oro, no de los inicios del 80, ajá. no, vengo inclusive cuando el Estado fomentaba la informalidad con el Banco Minero y otras cosas. Una población de madre de Dios que ha crecido, pues, imagínense, pues, no somos hoy día 140.000 habitantes, somos 200.000 habitantes y sin necesidad, las necesidades insatisfechas, sin agua, desagüe y una serie de cosas. Y Y que el que aquí, no se dedica a eso también está sufriendo porque tiene los precios claro, altísimos, claro. elevados, ¿no? No es Eh, posible que yo pueda ir al mercado a comprarme pan y por un sol me den 2 panes. No puede ser, no puede eh, ser. Le quería hacer una pregunta bien concreta. Ustedes que tienen imágenes satelitales, imágenes que además son de alta calidad, porque hay distintas imágenes. Yo sé que ustedes reciben las que, me parece que es 1,50 centímetros, ¿no? Algo así, ¿no? Es una precisión muy, muy, muy alta. El análisis que han podido hacer de la zona de La Pampa, ¿qué datos arrojan en cuanto a posibles números? Porque yo le digo, llevamos de forma reiterada y pesada también. Yo sé que estamos siendo pesados, que no conocemos nuestra realidad. No la conocemos en Puerto Maldonado, no la conocemos en la región tampoco, y sobre todo tenemos un núcleo ahí que no sabemos de cuántos cientos o miles o decenas de miles de habitantes estamos hablando en zonas como La Pampa, algunas zonas como por ejemplo Delta, ¿no? Y algunas zonas que están más desordenadas. ¿Se puede intuir al menos el número de habitantes en este lugar en el cual reina la informalidad y la ilegalidad? O sea, en principio en La Pampa como área, ¿no? La deforestación no se ha incrementado en el área de La Pampa, ¿no? Eso no significa que no se desarrolle minería, ¿no? Evidentemente nosotros hemos hecho una estimación y como bien lo dices, con imágenes de muy alta resolución, incluso mayores a 50 centímetros, en las cuales hemos hecho una estimación de la ubicación de los mineros ilegales, informales, que están en Madre de Dios, ¿no? Es una estimación de mineros que hemos realizado y que Y se esto puede hemos observar puesto incluso el tipo de aparejo que utilizan para hacer minería, incluso se puede saber. Sí, sí, Ujú. claro. Sí, sí, claro, se puede conocer, ¿no? Evidentemente, la actividad minera migra mucho, ¿no? Pero eso no impide que el Estado no pueda asistir. O, por ejemplo, ¿no? Hemos podido identificar que hay una serie de reinfos que están dentro del cuerpo de agua. Si hay un reinfo que está dentro de un cuerpo de agua, debe ser anulado directamente, pero el Estado no lo hace aún, ¿no? Entonces estamos en esa lucha desde la sociedad civil, ¿no? Y nosotros tenemos la misma frustración que ustedes, vemos que evidentemente, Madre de Dios, sigue reinando la minería ilegal. Intentamos hacer desde la tribuna de cada uno de nosotros, ustedes, de poder combatirla, pero evidentemente aquí se requiere un Estado firme, ¿no? Un Estado que ya Pero, tome la decisión y que pe- diga ya no más. Pero más allá de las áreas, es que creo que es una cosa interesante. Si no, yo les pediría que a ver si nos pueden ceder las imágenes para poder hacer una estimación nosotros. Me resultaría muy interesante que conociésemos los números de personas de que se dedican. Es decir, nosotros tenemos una población flotante en la zona de La Pampa que no sabemos cuál es y que tenemos servicios básicos insatisfechos por doquier, no solo en esa zona, sino también afectan a otras zonas y además es que el propio Puerto Maldonado ha crecido de forma desmesurada y tampoco sabemos cuál es la dimensión, ni siquiera relativa, no digo absoluta, ni siquiera relativa en cada uno de los barrios, ¿no? ¿Tienen la posibilidad ustedes de poder hacer una estimación de la cantidad de población que vive en esas zonas de extracción? ¿O es difícil? Bueno, de lo que se puede identificar, durante todo el año pasado hemos hecho una estimación de todo el área. Sí tenemos algunos números, ahorita no los tengo a la mano, pero sí los podemos compartir ya en breve Ujú. con ustedes. Pero es como una foto del momento, ¿no? Porque ahorita pueden haber, no sé, 100 en esa área y mañana pueden haber más, ¿no? O sea, va a depender del tema de campaña y etc. Y también las zonas de extracción. Pero sí se puede dar una foto del momento de lo que se ha identificado, ¿no? Si hace un tiempo nos decían los números, que además lo habían hecho, ustedes lo están haciendo
para el proyecto Prevenir y se Sí. hicieron los números. Bueno, se habló estoy buscándolo ahora, pero no sé si lo tienen a mano. Bueno, pero el tema más importante que me parece es cuán importante es respecto a otros años. Y Coco entenderá también la referencia. No es lo mismo hablar de un absoluto o de un relativo. Respecto a otros años, ¿cómo ha crecido la deforestación en la zona de La Pampa? Sobre todo, bueno, en la zona de La Pampa no, en la región de Madre de Dios en general y precisamente también en algunas zonas, quizá La Pampa entre ellas, pero ha dicho que no ha crecido tanto, pero en otras zonas, porque nosotros vemos en el programa Bosques que nos entregan información, por ejemplo, de comunidades nativas, ¿no? En cuanto a extensión de deforestación o de árboles en pie, se va aumentando también en otras zonas como pueden ser la zona de amortiguamiento, la zona misma de la Reserva Comunal Amaracaeri, etcétera. ¿Cómo ha crecido y si esto relativamente es mayor a antes de la pandemia? Porque esto es otro de los peligros que se veían, ¿no? La actividad minera no paró en pandemia. Paramos todos, pero bueno, todos menos algunas excepciones básicas. ¿Cómo se ha notado ese crecimiento y si es mayor que años anteriores a la pandemia? No, definitivamente la pandemia se incrementó considerablemente. Se ha reducido un poco, pero no es considerable. Lo que sí hemos identificado es que fuera del corredor minero sí se ha reducido, ¿no? Y dentro del corredor minero se ha incrementado. Pero igual, fuera del corredor minero encontramos efectivamente afectaciones a comunidades indígenas, ¿no? Como Barranco Chico, y también, por ejemplo, encontramos en algunas zonas también de afectación en áreas naturales protegidas como la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Baobajá-Sonene, de la Reserva Territorial de Tambopata, ¿no? La zona Entonces, Maracaire también. sí, a Maracaeri también, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, evidentemente la minería fuera del corredor minero también está presente. Se ha reducido en comparación con la pandemia, sí, porque evidentemente en la pandemia, pese a que algunos estábamos, los ilegales han tenido carta libre para poder desarrollar su actividad, ¿no? Le decía yo a Coco en una presentación con ACA en Lima, si no recuerdo mal, puede hacer 3 meses ya, o un poquito más, que hubo una presentación sobre el tema de deforestación. Se hablaba de un punto crítico, había expertos de Brasil, supongo, no me acuerdo el mes, igual fue hasta antes de final de año. Yo estaba por Lima y pude ir. Había expertos incluso como digo, de Brasil y tal, y nos hablaban un poco del desarrollo de la deforestación. Pero a mí había una cosa que me dejó preocupado, que es la alerta roja que había por monocultivos en una zona del país. En este caso, creo que es la zona de Ucayali. Sí. Pero le quiero preguntar, eso, porque eso es un tipo de deforestación que se estaba dando de una forma intensísima por un tema, incluso vamos a poner religioso, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos también otro foco de deforestación, le decía antes de empezar a Cocopita, en la zona de Arcapacahuara, en la cual Arcapacahuara, en la zona de Iberia, está invadiendo, está haciendo, bueno, presuntamente, entiendo, invasión en zonas que están delimitadas como concesiones de uso forestal, pero que se están utilizando para monocultivos, sobre todo el tema de maíz. ¿Lo tienen también reflejado y revisado eso? Sí, también hemos analizado en otras oportunidades el área de Iberia y hay que entender que evidentemente solo la minería ilegal no es la única causa de la deforestación, ¿no? Claro, en Madre de Dios es más intensivo, pero también hay cultivos de coca, ¿no? Que hay también ya en Madre de Claro. Dios, Ujú. ¿no? Que no era frecuente antes, que ahora sí lo hay, que era más intenso en Ucayali, ¿no? Pero definitivamente las causas de deforestación van incrementando, digamos, ya no solo la minería, ¿no? Pero la minería sigue siendo la principal causa, por lo menos en Madre de Dios, ¿no? A diferencia en otras regiones que es, como bien lo dices, agricultura, ¿no? Palma aceitera, ¿Y qué, cacao, sí. Eh, eh, y qué lectura se hizo de la zona de Ucayali, de no, esta pero zona que estaba César, como un checkpoint, ¿no? eh, Dime, no, dime, Coco. primero habría que terminar con el tema, esto de los israelitas que pidieron al Sí, principio, cuando vienen 6.000 hectáreas, para un requerimiento formal
ante la elección regional agraria, yo tengo conocimiento de eso. En Iberia, Iberia, ¿no? claro. Esto lo Y piden. después piden 26.000 más para ampliar el área de cultivo. Acá viene el problema. Aquí está el problema. Esta solicitud, vamos a llamarlo, está en una disputa, porque el área solicitada se superpone con otros derechos de tierras, con concesiones forestales, ¿no? Especialmente los que cursan, pues, de invadir una concesión forestal de Arca Pacahuara, ¿no? Para actividades agrícolas. Aquí viene el problema. ¿Cuál va a ser el rol del Estado, ¿no? Porque hay una afectación. ¿Cuál tiene que ser? Vamos a ver, ahí viene un gran problema. Ahí viene un gran problema. Que hay que decir, basta, basta. Basta con los monocultivos. Están haciendo daño, pero no hay quien le diga. Sí, no, definitivamente el tema de monocultivo, sobre todo que ya no se tratan de personas independientes, sino de comunidades. Así es. Que ya no desarrollan una deforestación sencilla, sino se va ampliando. ¿Y a qué razón vas ampliando el territorio? Primero, a que estas comunidades tienen familia, tienen hijos, que también van a dedicarse a sembrar y que también, digamos, israelitas o menonitas vienen desde otros países porque consideran que aquí en Perú es una oportunidad. Miren lo que pasó en Bolivia, ¿no? Con los menonitas, que ahora han invadido miles de hectáreas, ¿no? Y empezaron así con el Perú. Aquí estamos empezando y es un peligro evidente, ¿no? Y yo le quería hacer una consulta más que tiene que ver con estrategia, entiendo, y con... decía el otro día el gobernador regional en una reunión, yo creo que muy interesante, sobre el tema de defensores de derechos, en las cuales se planteaba, ¿no? El gobernador regional, lo hablamos después, ¿no? Más que de la zonificación, hablaba de conocer el tipo de usos de cada una de las tierras, ¿no? Coco, y en ese sentido, la región de Madre de Dios está bastante desordenada. ¿Cómo pueden ayudar a las nuevas tecnologías que ustedes que conocen bien y que manejan a poder ordenar una región como la de Madre de Dios en cuanto al tipo de usos de suelo, tipo de zonificación, que por cierto, la zonificación decíamos desde hace años que no se realiza ninguna actualización y que sería interesante conocer por lo menos cuántas áreas afectadas y para qué tipo de uso se podrían utilizar esas áreas afectadas, ¿no? Hacer un estudio que lo está haciendo ya Ciencia, por ejemplo, está haciendo, ¿no? Por su cuenta, también conjunto con el IAP, ¿no? Están haciendo también mecanismos de reforestación, cuáles son de esas áreas. O sea, creo que tenemos pocos datos y cuánto puede ayudar la ciencia y en este caso la tecnología a avanzar en esto. Sí, podría ayudar muchísimo, ¿no? Los esfuerzos que está haciendo el IAP o Ciencia son a territorios específicos, ¿no? Pero no es una planificación como región que se requiere, ¿no? Evidentemente para clasificar las zonas. Pues si tú clasificas las zonas, ya sabes dónde otorgas derechos, sabes cuáles son las de mayor vulnerabilidad, pero evidentemente pues las mafias o los ilegales o los que tienen intereses ilegales, evidentemente no les interesa promover esa zonificación. Creo que se debe voltear la mirada, creo que Madre de Dios debería volver a retomar el proceso de zonificación y culminarlo finalmente, porque es importante, ¿no? Clasificar el tipo de suelos, ¿no? Las áreas. Pues no vamos a avanzar. Los esfuerzos separados son importantes porque es hacer algo, ¿no? A no hacer nada. Pero sí sería importante que como región se tenga este proceso y para eso la ciencia y la tecnología son vitales, ¿no? Análisis de suelos, ¿no? Georreferenciaciones, ubicaciones, coordenadas. La sociedad civil está dispuesta a apoyar este proceso de zonificación porque esto va a poder ayudar, ¿no? Pero el tema es que también tiene que haber esa voluntad política, ¿no? ¿Y cuánto puede llegar a costar? Entiendo que es un proceso largo en cuanto a tiempo, más que de plata, porque plata, bueno, ya sabemos que seguramente sea alto, ¿no? Pero digo, en cuanto a tiempo, ¿cuánto puede llegar a costar? En tiempo va a depender de los esfuerzos, ¿no? Han habido otras regiones que ha tardado un año, ¿no? Otras 6 meses, incluso en algunos ejemplos, casos ejemplares, y han habido otras que van 3 años y lo han logrado, ¿no? Va a depender un poco de ello. Yo creo que en Madre de Dios, por toda la información que ya se tiene, yo no creo que dure más de un año, ¿no? Pero dependerá de la voluntad política, porque créeme que apoyo para realizarla va a haber mucho, ¿no? Coco, ¿tú te crees que es un tema que tenemos que seguir dando pico y pala, Ese ¿no? tema, Intentando.
Porque Ese todo tema lo hay que que tiene que ver con machucarlo datos, ¿eh? Con datos. todos los días, hay que machucarlo porque Yo ya no me canso, ¿eh? no, No me canso. Todos los ya, días ya, estamos diciendo que tenemos que conocer ya, nuestra foto, nuestra foto, nuestra Madre de Dios foto. no puede esperar más, no puede esperar. Suelo versus subsuelo, las tensiones como mismo acá, ¿no? Lo ha dicho, ¿no? La alarma, es una alarma. Yo comparto con esta información que tiene, ¿no? Sobre todo, muchos no quieren entender lo de la minería aurífera que provoca la deforestación. No, eso se vuelve. Y un día nos contaron, nos doraron la píldora también, ¿no? De la reforestación, ¿no? Y hasta ahora no vemos, pues no vemos esas cosas. Y se están acercando a las zonas de conservación, como hemos dicho, a las zonas de amortiguamiento. Ya están ahí, ya están ahí. Y esto sigue Bueno, avanzando. no, sí, y lo peor, solamente para complementar, es que una minería aurífera ni en el Perú ni en Madre de Dios es posible, porque no existe la tecnología implementada para poder desarrollarla como en otros países, como en Canadá. Y aquí, claro, la minería aurífera, perdón, la minería aurífera fluvial, ¿no? No está preparada para realizarse en Madrid o en el Perú, y evidentemente el impacto sería mayor, porque a través del cuerpo de agua se va a trasladar mercurio, y esto va a generar la vida y salud de las personas y sería mortal, ¿no? Eso Entonces no quiere decir que en otras no es partes, viable. digo que eso no quiere decir que en otras partes del mundo lo sea y sea viable, incluso. Claro, o sea, en el caso, claro, o sea, por lo menos en Canadá es viable la minería aluvial, pero tiene un En cuerpo desarrollo de agua. tecnológico específico, en cuerpo de agua, ¿no? Ujú. Que Sí. vemos que hay un montón de embarcaciones que están en la zona de tanto de Bolivia como de Brasil y ellos sí tienen más o menos abierto ese tema, ¿no? Que digo, por poner las cosas, obviamente, en otros países también se está haciendo las cosas de forma diferente al Perú. Sí, sí, no, definitivamente, pero acá no hay ninguna medida de manejo, ¿no? No Evidentemente hay la manejo. contaminación es directa y es complicado, ¿no? Y si le pongo dentro de lo que es la posibilidad de... El otro día en la Contraloría, en la audiencia, hablaban de este tema de deforestación y de contaminación. Si le pongo los retos a los que se va a enfrentar en cuanto a minería, o sea, en cuanto a a los próximos tiempos, ¿no? De manejo de datos y de investigación, en qué punto están ustedes? Además de seguir con el proyecto MAP, esto es el proyecto MAP, que lo ha pedido además, sé que lo ha pedido un proyecto de USAID que es prevenir, pero ustedes llevan controlando el tema del MAP tiempo. Si le pregunto cuál es el futuro de este análisis de datos, ¿qué me diría? El futuro está en no solamente analizar los datos, sino de generar acciones a partir de esos datos, ¿no? Entonces nosotros y otras organizaciones de la sociedad civil estamos ya interviniendo en fortalecer las capacidades de los funcionarios, también de los usuarios del bosque, ¿no? Los concesionarios que son la primera línea de defensa. También proponemos negocios alternativos para definitivamente desincentivar la actividad ilegal, ¿no? Tenemos otras acciones ya en campo, ¿no? No solamente ya nos limitamos a la detección, sino también buscamos un poco ese proceso de gobernanza con las otras entidades. Y no solo con Madre de Dios, sino también traemos entidades del gobierno nacional a Madre de Dios precisamente para que intercambien experiencias, pero también para que haya un trabajo coordinado y un mayor proceso efectivo, ¿no? Entonces estamos un poco más allá de la detección, ¿no? Coco, sus Sí, reflexiones finales. hay una reflexión que nos podíamos quedar, ¿no? Preguntaríamos al propio gobierno, ¿no? Hay códigos, hay todo. ¿Cuántos fiscales investigan los delitos ambientales? ¿Cuántos tenemos tras las rejas aquellos que han violado, que han cometido delitos ambientales? Esos resultados la población necesita saber. Si no, seguimos hablando en el aire. ¿Cómo combatimos esas cosas? Fiscales especializados en materia ambiental. ¿Cuántos hay en todo el Perú? Creo que 30 en todo el Perú. ¿Cuántos fiscales de prevención del delito en competencia en materia ambiental? Creo que es contado con las manos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa es una reflexión que le dejamos. ¿Cómo combatimos esto? ¿Cómo demostramos y ponemos severas sanciones a los que cometen delitos ambientales?
Sí, bueno, definitivamente cada vez hay un mayor número de fiscales y creo que son bastante más, han cambiado, bueno, madre de Dios, evidentemente sí pueden ser contados con las manos. La idea es, digamos, fortalecer más a los fiscales ambientales. Creo que ha variado mucho, a diferencia de otros países donde no hay fiscales ambientales, hay un avance, no es suficiente, es cierto. Creo que debemos ser más severos no solamente por el número, sino por el trabajo que realizan. Hay que fiscalizar más. Y también creo que estas acciones que se desarrollan con la policía de inteligencia, donde identifican que hay corrupción, porque hay fiscales, y madre de Dios, ¿no? Que han sido identificados que se les pagan no solamente con dinero, sino a veces hasta con muebles, ¿no? Para que evidentemente se hagan de la vista gorda Y están y no prófugas, investiguen al ilegal, ¿no? prófugas. Sí, y están prófugas, así es, así es. Tenemos Y una ahí hay que seguir con esas investigaciones. Humberto, tenemos una llamada de un oyente que además participa bastante en el programa, Carlos Ríos Pigman. Carlos. Carlos. Conoce bastante. ¿Se escucha? Carlos Ríos. Sí, aló. Adelante, ¿Aló? Carlos. Sí. Gracias. Bien. Mire, el Madre de Dios es el tercer departamento más grande, con mayor extensión en el país. El Madre de Dios está entre dos frentes, el frente forestal, ¿no? Las reservas nacionales, el Parque Nacional el corredor minero. Hay dos delitos, dos megaprocesos judiciales, los malditos de la DREN, que se han paralizado, el director está preso, está prófugo 5 años, ¿no? Sí. Y qué raro no lo encuentran, ¿no? Bueno, pero el problema es de las autoridades. Si el congresista, si el gobernador, si el alcalde de Tambopata y los alcaldes de todo el corredor minero son mineros ilegales, ¿qué podemos esperar? Entonces, Lima también vive de la corrupción de la minería y de la informalidad, tanto de la tala ilegal como de la minería ilegal. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras autoridades ingresan a gobernar solamente para sus amigos y sus familiares y sus intereses económicos. Nadie se ha preocupado de una zonificación económica y ecológica. ¿Se puede trabajar la minería? Sí, se puede trabajar. Nadie se preocupa en formalizar a los mineros, porque ni los mineros quieren formalizarse, ni las autoridades quieren que se formalicen por las coimas que hay en la corrupción. La Pampa es una zona liberada, no existe policía, no existe poder judicial, sí, fiscalía, ni nada. Entonces estamos frente a un problema gravísimo, que nadie quiere tomar el toro por los asnos. Todo el mundo dice, ampliamos los plazos para los mineros, paguen sus $300 al año. Es una miseria. Ahora, la pregunta es, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve la minería en Madre de Dios, el oro? ¿De qué sirve la madera? ¿Qué beneficios tiene el Madre de Dios y los pobladores que han nacido y que viven acá y que van a nacer con el oro y con la madera? Ninguna. Todos son cosas negativas, perjuicios. Corrupción, trata de personas, muertes, bueno, y delitos, y un montón de personas presas, personas prófugas. Entonces yo le digo, hay que tomar, Madre de Dios debe ser tomado con mucho interés e importancia, como una zona especial, porque Madre de Dios no ha terminado de formarse, no ha terminado de crearse. No hay hospital, no hay desagüe, y todo lo que se haga en Madre de Dios se hace con actos de corrupción. El desagüe, mire, 1,5 millones de soles al agua, hoy día se va a las 10 de la mañana, se oculta la buena pro, se ha concesionado el desagüe por actos de corrupción. Y ahorita esto que está sucediendo ahora. De 80 millones de soles que debería costar el desagüe, está costando 209 millones, y va a ser más. Seguramente hoy día tendremos la propuesta de las 4 empresas que va a ser más. Entonces tenemos que hablar con todas esas cosas y ver al Madre de Dios de otra forma. Nosotros ya se han muerto nuestros padres, nos vamos a morir nosotros, nuestros hijos también, y no se va a solucionar el problema. Tenemos que madurar, tenemos que mejorar la educación, la salud. Oiga usted, llega dinero para la municipalidad contra Carlos, contra la salud. Sí, dime. Pidámosle a Humberto que nos dé algo de esperanza, porque toda la desesperanza que mostramos, tanto Coco como tú, como yo, como supongo que también él, pidámosle que nos dé algo de esperanza, ¿no? Sí, a ver que nos diga por dónde va la flecha. Sí, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Algo de esperanza, pero la verdad es que estamos en un entorno demasiado hostil, valga la redundancia con el tema de los hostiles. Sí, no, definitivamente el tema de la corrupción es complejo porque se supone que tu aliado, que debe ser el Estado, tiene
estos vicios de corrupción. Y ojo, no solamente es corrupción, sino también falta de diligencia, o falta de habilidad o de expertise o de conocimiento para identificar. Yo creo que hay una esperanza en tanto la sociedad civil, la academia y los ciudadanos de a pie y los ciudadanos de Madre de Dios entiendan y se concienticen que este oro y esta madera no va a quedar en Madre de Dios Sí, y beneficia a algunos específicos. Si se dan cuenta, la gran mayoría de la población de Madre de qué Dios no gran viene de razón, Madre de Dios. qué gran razón. Entonces, claro, hay que trabajar por la gente que sí se va a quedar, porque miren, el oro y la madera se va, pero lo que se va a quedar es la contaminación, lo que se va a quedar son posibles enfermedades o afectaciones a la vida y la salud de las personas. Y créanme que eso, con la venta del oro, con la venta de madera, no lo van a poder curar y tampoco les va a llegar. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es estar vigilantes y también está en nosotros. Dejemos de elegir autoridades que no valen la pena y que además tienen intereses particulares, ¿no? Y precisamente promover a aquellos que sí quieren construir algo, ¿no? Entonces, desde la sociedad civil o los mismos ciudadanos o ustedes vamos a estar ahí presentes para que cambie, ¿no? Yo creo que sí hay una esperanza, no creo que esté todo perdido, pero precisamente la esperanza no nos puede hacer bajar los brazos, ¿no? Yo creo que hay que seguir insistiendo. Yo creo que el hecho de que el proceso de formalización acabe el 31 de diciembre del 2024, entonces estamos a poco más de un año, hay que estar vigilantes para que no se amplíe, ¿no? O, por ejemplo, proyectos de ley como el del congresista Salguana, que promueve que se desarrolle minería en cuerpos de agua, no prospere. O una modificación a la ley forestal que relaje el no pedir una clasificación de suelos, no prospere. Y hay que estar vigilantes en esto. Y creo que la sociedad civil en general ha estado bastante vigilante a los proyectos de ley para que precisamente no salgan, ¿no? Bueno, pues agradecemos mucho a Humberto que nos haya acompañado el día de hoy. Vamos a ir a una pausa bueno, finalizamos por aquí la entrevista. Estaremos atentos. Íbamos a poner imágenes, pero al final creo que las pinceladas orales también son suficientes. Lo que sí me gustaría pedirle a Humberto es, igual hay algún mapa que no sale en el map. Entiendo que eso es lo que trabajan ustedes, que quizá tenga más interés hacerse énfasis en la región de Madre de Dios, que Radio Madre de Dios está a disposición para poderlo publicar. Es decir, hay cosas que igual no son tan importantes para poner en el mapa, o que no son tan relevantes, o que quizá están fuera un poco de contexto, pero la región de Madre de Dios a veces necesita saberlas, por casos concretos como pueden ser carreteras que tienen que ver con deforestación por otros tipos de suelo, ¿no? Por los otros tipos de cosas. Entonces ahí estamos dispuestos a poder colaborar, Humberto. No, claro que sí. Vamos a ver, hacerle llegar algunas imágenes inéditas, por así decirlo, de este proceso, porque siempre hay. Y claro, dispuestos a compartirlo porque es importante. La información está para compartirla. Y nada, gracias, César Coco, por la invitación. Y nuevamente, desde Conservación Amazónica estamos siempre vigilantes y Madre de Dios es nuestra casa también. Gracias. Bueno, pues muchas gracias.